¿Cuál es mi llamado? Esa es la gran pregunta. Algo que ayuda mucho es la profecía, pero el escuchar la voz de Dios es lo que más nos va a acercar a saber cuál es nuestro llamado. Tienes que encontrar lo que Él te dio, ser fiel, y entre más eres fiel, fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá. Hola, aquí estamos con otro episodio de En la Mesa, 2/3 de la mesa. De la mesa. Como dijimos, Buenas. igual por aquí hay el Espíritu Santo, es la otra parte de la mesa. Y hay dos Pablos atrás, hay dos Pablos atrás de cámaras, entonces ahí está como la unción apostólica también por aquí. Pero bueno, entonces estamos aquí volviendo también a hablar de algo que nos ha impactado mucho. Sí. Mucho gusto. Santiago, ¿cómo estás? Santiago, yo me llamo Eliseo. Estamos en la mesa donde buscamos poner sobre la mesa los temas más importantes y las revelaciones más profundas que hemos recibido nosotros y que nos han ayudado a nosotros en nuestras vidas, en nuestro caminar con Dios. Bueno, venimos de una conferencia muy poderosa que hablamos en el episodio anterior. Y en la que estuvieron más de 1,000 personas. Tuvimos sanidades, personas que no veían, literalmente no veían con sus ojos, ahora ven. Personas que fueron bautizadas en el Espíritu. Bueno, muchísimas cosas, salvas por primera vez, que siempre es el milagro más grande. Pero yo creo que esto va a ir dedicado a una persona que tal vez es nueva en Dios o ha estado con Dios por un tiempo, pero nunca ha tenido la revelación de qué debo hacer. Es una pregunta que a mí me hacen mucho las personas que yo discipulo, que es, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Estoy orando, Dios, ¿cuál es mi llamado? Y yo tengo una respuesta para eso, de hecho, muy bíblica, pero vamos a permitir que Santi hable primero. Bueno, sí, esto es algo que yo he estado explicando recientemente, diría que en los últimos 2-3 meses, a varias personas, y yo dije, bueno, sentí como de Dios y decir, no solamente a algunos, sino si realmente ha sido beneficio para ellos y ha ayudado a que vivan más enfocados, con más propósito, y eso cambia mucho la vida y nos da como mucha fuerza para seguir y hacer la voluntad de Dios, pues entonces lo compartimos aquí. Entonces, quiero arrancar, como se diría, por lo primero, por el principio. En Efesios 4, dice que Él nos dio a unos por apóstoles, otros profetas, otros pastores, otros evangelistas y otros maestros. Y entonces la revelación que Dios nos dio, y se ve en la palabra original cuando dice unos, es que es, digamos, lo que significa es que a algunos Él llamó, no a todos, llamó a los 5 ministerios de la iglesia. Entonces, que son, digamos, los dones de Cristo al cuerpo de Cristo. Entonces, los honramos. Nosotros, digamos, somos parte de esos 5 ministerios también, porque estamos en ministerio. Pero claramente, pues es algo que no se necesita mucha sabiduría para ver que en una iglesia hay un grupito de personas minoritario adelante, sirviendo a Dios, digamos, en la alabanza, o los sugieres, o el pastor, o el profeta, lo otro. A veces ni el profeta, sí, todavía no. Y después la mayoría de personas son las que van a recibir. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, si yo ya no fui llamado a servir a Dios en el púlpito o en el altar, ¿Dios a qué me llamó? Entonces hay mucha gente que cuando se pone en fuego con Dios siente que es un menor llamado no estar sirviendo a Dios como pastor. Hay mucha gente que incluso se manda pastor y después se quema y no tenía el llamado, o porque cantaba bien tiene que cantar en el coro y de pronto no en el lugar donde Dios lo estaba llamando, si quería rapear o qué sé yo qué quería hacer. Entonces queremos como contar o decir, el llamado no siempre es a la iglesia, a veces es, y si Dios te llama a la iglesia, con todo, métete con todo, no le tengas miedo. No es de la gente que dice que no, que es que el ministerio es muy duro. No, la carga de Jesús es digamos, fácil y ligera. Dale con todo, donde Dios te llama, ahí vas a tener gracia, ahí lo vas a hacer, y nosotros estamos honrados y con privilegio de servir a Dios de una u otra forma, incluso en ministerio, como es parte también este podcast. Pero algunos fueron llamados a eso, otros fuera de la iglesia, y es donde entra la revelación que Dios nos habló y después nos confirmó, y después leímos los libros que ni conocíamos cuando Dios ya nos había enseñado todo esto, nosotros solos en el secreto, que es un poco la revelación de los 7 montes.
Y las 7 esferas de la sociedad. Yo quiero que, digamos, antes de abrir, eh, solo que abran su mente hacia todo lo que Dios quiere hacer. Que Dios no es un Dios dentro de la iglesia nada más. Dios es un Dios eh, que es un Dios creador. Dios es un Dios que le encanta la música. Dios es un Dios que le encanta crear. Yo firmemente creo, y de la revelación que yo he tenido, Dios es un Dios que le gustan los deportes, por ejemplo. Y eso es como, ¿qué? ¿Cierto? A pesar de que hasta los deportes están en Pedimos la palabra, disculpas ¿no? que a Eliseo se le sale el acento paisa a veces. Qué pena con nuestro público de Bogotá. Hasta en la palabra, Timoteo habla de deportes. Digo, Pablo habla Pablo, de deportes. sí, el Em, que corre la carrera. pero entonces, nosotros tenemos que abrir nuestra mente, porque Dios muchas veces es todo para todos. Dios muchas veces es como, mm, donde está la gente, Dios quiere llegar allá. Sin comprometer lo que es Dios, sin comprometer su integridad y su amor y su santidad. Pero hay muchos lugares a donde Dios quiere llegar que puede ofender nuestra mente religiosa, sin ser algo que Dios, digamos, un límite que Dios puso. Entonces, eso tenemos que abrir nuestra mente hacia lo que Dios quiere hacer afuera, y déjenme decirles que afuera probablemente hay más guerra que adentro. ¿Por qué? Porque ustedes van a entrar en un mundo donde todo es permitido. No van a haber tantos límites como hay en la iglesia. Las cosas no van a ser tan mal vistas como son en la iglesia. Entonces, en uno mismo tiene que tener su palabra, tiene que tener su palabra constantemente, meditar constantemente en su palabra, tenerla constantemente en su boca, en su mente, tener el Espíritu Santo, tener esa intimidad con Dios para poder impactar en ese lugar. Y como Jeremías, que Dios le dice, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero sí hay influenciadores hacia todas las esferas que Dios quiere que entremos. No es solo usar, digamos, por ejemplo, hay gente que es llamada a negocios. Hay otra gente que usa los negocios como medio para hacer su ministerio, por ejemplo. Pero hay otra gente que es llamada puramente a negocios, y que allá es donde tienen la gracia, y van a tener un impacto en ese lugar, van a tener un impacto hacia la iglesia, van a tener un impacto hacia la obra social, van a tener un impacto hacia el gobierno, van a tener un impacto hacia las personas que Dios les pone alrededor, que el evangelio no llegaría a ellos si no es por medio de esa persona. Y van a tener un impacto de crear empleo, de sacar a gente de pobreza. O sea, hay personas que son ungidas para ciertas cosas. Nosotros conocemos personas ungidas para cortar el cabello. O sea, hay personas que están ungidas para ciertas cosas, y hay que encontrar ese llamado y ser fiel. Porque al final, como hablábamos de la parábola de las minas, o la parábola de los talentos también, Él nos da algo. Me gustan los talentos porque es un talento. Nos da un talento, y nosotros tenemos que ser fieles, multiplicar eso que Él nos dio para su reino. Entonces, eso quería hablar como un Sí, me preludio. parece interesante que, por ejemplo, una historia que le conté a mi papá y que le gusta mucho, él la repite ahora, es un video que yo vi de un predicador y que él contaba y ponía el ejemplo. Él decía, ¿qué pasa si llegamos todos al cielo? Y entonces empieza un ángel a llamar, digamos, por fila, y Dios va a pedir cuentas, ¿cierto? Entonces él dice, digamos, que pase el pastor Andrés, que pase el pastor Andrés, y lo llaman, Pastor Andrés, pase al frente. Y entonces Andrés dice, ¿pastor? ¿Yo? ¿Yo? Si yo fui un contador. ¿Pastor? ¿Cómo? Pastor Andrés, que pase adelante, por favor, que le van a pedir cuentas, qué hizo con sus ovejas, cómo predicó, qué hizo para el evangelio. Dice, pastor, yo, pero si yo fui contador. No sé. Entonces, eh, él dice, no, es que a usted se le dio un talento, se le dio un llamado, se le dio unos dones espirituales y un don para predicar la palabra, para enseñar, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo, digamos, con eso? Y después hay otro que le dicen que pase, digamos, el conductor de camión, ¿cierto? Juan, y lo llaman y dice conductor de camión, pero si yo era evangelista y misionero, y yo fui y me metí en los lugares más escondidos, y todo, y dice, sí, pero el llamado es lo que Dios, digamos, va a pedir cuentas sobre eso. Cuando la Biblia dice que le dio talentos y después les pidió cuentas sobre lo que hicieron con sus talentos, Dios nunca te va a pedir algo de lo que Él no te entregó o a lo que te llamó.
Entonces, digamos, a un hombre como Reinhard Bonnke o como Billy Graham, ellos tenían una responsabilidad también, un llamado y una asignatura sobre almas que, digamos, Dios después les pide. Pero, por ejemplo, hay un hombre como Kenneth Copeland que, por ejemplo, le dio $80 millones a las campañas de Reinhard Bonnke de África. Entonces, hay un hombre que Dios le da ese dinero y también le exige qué va a hacer con ese dinero, y él dio 80 millones para que millones y millones y millones de personas conocieran el evangelio. Entonces hay uno que de pronto está predicando allá en ese país, y hay otro que hace que eso sea posible con las finanzas. Pero entonces cada quien tiene que hacer lo que Dios los llamó a hacer, porque nos hemos encontrado mucho hombres que han sido llamados al altar, a buscar a Dios, a predicar, que están haciendo negocios y les va mal, ¿cierto? Y otros que, digamos, Dios los llamó a otra cosa, pero como solo les enseñaron que si tienen un talento, un don, tienen que ser pastores, entonces se pierden. Digamos, me gusta otra historia y rápido voy a contar. Digamos, Hugh Jackman, que es el actor de X-Men, que es el actor que hace de Wolverine, el que hace lo de esto, dice que él estaba en una reunión de avivamiento cuando tenía 13 años en Australia, y que él sintió, porque estaba como la presencia de Dios en esa reunión, y él lo cuenta, el actor famoso, él cuenta que sintió la presencia de Dios, que él sintió, y él dijo: yo he sido llamado como al escenario, ¿cierto? Como a pararme enfrente de gente. Pero entonces, como solo ahí entendían el tema cristiano, entonces ya le decían: entonces de pronto es que vas a ser predicador. Y al final, digamos, él terminó fue un actor en escenarios de teatro, y después actor en Hollywood. Y lo mismo le dijeron a Denzel Washington, que una persona vino y le profetizó que él iba a estar enfrente de mucha gente, iba a predicar el evangelio, y la mamá solo entendía y le decía: ay, mi predicador, mi predicador, mi predicador, y Dios lo había llamado a ser un actor y predicarle a mucha gente desde esa plataforma. Entonces es entender, digamos, y lograr como iglesia y como pastores y como cuerpo de Cristo, no uno separar a esas personas y decir: es que si este se metió en series, si este se metió en películas, si este se metió en negocios, entonces los separamos y decimos que ya no son como los que sirven aquí, sino antes decir: ¿y cómo te arropamos, cómo te cubrimos en oración, cómo te discipulamos y te enseñamos para que estando allá estés aún más fuerte, como Daniel y los amigos de Daniel, para que después una persona allá tiene una plataforma y tiene un alcance, tiene una influencia sobre un sistema, no ni siquiera sobre una alma, sobre un sistema, sobre un monte, que después eso se hace así, digamos, el entendimiento y la evangelización y la conversión de almas y la ocupación de lugares que Dios nos ha llamado. Y un ejemplo es Falcao, ¿cierto? Un ejemplo es Kaká, un ejemplo es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra le predica a ciertas personas detrás de escenas, que hay pastores que no tienen acceso a eso. Y Dios no los llamó a cantar en una iglesia, Dios los llamó a cantar afuera y con el ritmo que Dios los llamó. Y A mí me no parece quitarles esa influencia. eso va, y este mensaje en general va a ofender mucho a la mente religiosa, al espíritu fariseo, por decirlo así, que es como nosotros sabemos mucho de la palabra, pero hemos creado tradiciones de hombres que no están en la palabra. Entonces, digamos, por ejemplo, no sé, la batería no era parte de la iglesia hasta hace más o menos 50 años. Antes eso se veía como pecado. De hecho, conocemos a otras denominaciones y medio religiones que no usan la batería, simplemente no la usan, que porque es del diablo. Y es como estas nuevas revelaciones que vamos recibiendo generación tras generación para entender que Dios se mueve en todos. O sea, porque hay gente que está, o sea, que el talento de ellos es tocar la batería. Y fue cerrado por mucho tiempo porque el espíritu religioso no fue Dios. Fue el espíritu religioso que había en la iglesia, no permitió que ese talento naciera. Asimismo, como había gente llamada gobierno, como había gente llamada afuera entretenimiento, como lo que hablamos. Pero también quiero hablar sobre el hecho que hay personas que son llamadas porque los llamados y los dones son irrevocables, pero no hacen lo que tienen que hacer con lo que son llamados. Para mí, un caso muy claro es Neymar. Neymar, si se ve en su documental, él cuenta como a él le profetizaron cuando niño que iba a ser un gran futbolista, un futbolista de talla mundial, y que iba a llegar y que todo el mundo lo iba a ver a él. Y que Dios le decía como: yo te pongo allá para predicar mi evangelio y para que hagas mi nombre conocido. Entonces, ¿qué pasa? El don y el llamado es irrevocable, el don está. Y él llegó.
Y llegó y en el Barcelona y todo el mundo lo conoce, hasta yo puedo hablar puedo decir Neymar y todos saben quién es Neymar. Pero él llegó allá y se perdió. Entonces, ¿cuál es el llamado? O sea, el tema es que Él nos da un talento y tenemos que ser fiel con el talento. Tenemos que ser fieles vamos a llegar ok, pero yo no sé cuál es mi talento, vamos a llegar a eso, pero hay que ser fieles, porque no es solo que Él me lo dio y ya Dios va a hacer todo. Hay una responsabilidad que Él nos da, que Él dice, voy a darte el talento, voy a darte 5 talentos, voy a darte 10 talentos, voy a darte un talento, o 3, 5 y 1, pero ¿qué vas a hacer con eso? Hasta que yo venga. ¿Qué vas a hacer con eso? Hasta que yo venga digamos, pedirte cuentas de lo que tú hiciste con lo que yo te di. Porque Dios nos da constantemente mucho. Y por último, yo quiero decir, y lo he dicho antes en este podcast, es lo que tú le dices nada, yo le digo todo. Esa fue la revelación que yo tuve y la revelación que el Señor me dio a mí. Entonces, como no, pero es que yo no tengo nada. Dios no me dio ni uno. No es verdad. Tienes que encontrar lo que Él te dio, ser fiel. Y entre más eres fiel, fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá. Y como nosotros enseñamos a veces en el grupo, decimos Moisés, Dios usó una vara de pastor para convertirla en serpiente, para abrir el mar rojo, para traer las plagas. No porque Dios necesitaba la vara, sino porque era lo que Moisés tenía en la mano. Si Moisés hubiera tenido un manto en la mano, Dios hubiera usado el manto. Si Moisés hubiera tenido unas llaves en la mano, Dios hubiera usado las llaves. O sea, porque al final Dios quería era usar a Moisés y iba a usar lo que tuviera en la mano. Entonces, porque se quiere glorificar es Dios, no una vara ni Moisés. Se glorifica es Dios que puede hacer lo que Él quiere como quiere porque Él lo llena todo en todo. Entonces, ya llevándolo a lo más práctico, llevémoslo un poquito, queríamos dar unos ejemplos. Y esto es en todos los montes y en negocios y en la iglesia, en todo donde esto aplique. Ahora llegamos al punto donde decimos, ok, los que nos sigan en esta línea de pensamiento y lo que estamos diciendo están de acuerdo, entonces dicen, ok, entonces, ¿cuál es mi llamado? Esa es la gran pregunta. Entonces, primero, algo, por ejemplo, Eliseo decía lo de Neymar, algo que ayuda mucho es la profecía, ¿cierto? Pero el escuchar la voz de Dios es lo que más nos va a acercar a saber cuál es nuestro llamado. Y lo primero que uno tiene que hacer es querer saber, tener el hambre, querer preguntarle a Dios, porque Dios es un Dios que responde, que sacia al que tiene hambre, que sacia al que tiene sed. Entonces, por lo tanto, el que se acerca a Dios cree que le hay, dicen Hebreos, y el que le pregunta, entonces a sí mismo Dios le va a empezar a responder siempre cuál es su llamado, y por eso es tan importante que se restaure también la voz de Dios en la iglesia, primeramente como individuos y después como congregación y como nación, la profecía, para poder, digamos, traer dirección, ¿cierto? La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿cierto? Y si, digamos, no hay esa visión o esa revelación de parte de Dios, pues el pueblo no sabe qué está pasando o incluso a qué Dios me llamó, esto y lo otro. Ahora, ¿qué diría yo? Tenemos como unas pautas y unas cosas, y quiero que ahorita saquen papel y lápiz y anotamos, de hacer ciertas preguntas específicas para yo saber o empezar a que le hago preguntas específicas a Dios, Dios me responde específicamente. Entre más específico tú le preguntas a Dios, Dios más te puede responder específicamente y empiezas a crecer en discernir la voz de Dios, los planes de Dios para tu vida, porque el más interesado en que tú sepas los planes de Dios para tu vida es Dios, porque Dios quiere que tú los cumplas. Entonces es como quitarnos ese primer bloque que uno dice, no, es que Dios es un misterio. No, la Biblia dice que todas esas cosas que decía el Antiguo Testamento, que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, dice el Nuevo Testamento, ahora han sido reveladas por su Espíritu a nuestros corazones. Entonces empecemos muy rápido, voy a tratar de ir. Entonces, primero, ¿cómo conquistamos los sistemas del mundo? Entonces, conocer y reconocer la esfera a la cual Dios me ha llamado, o el monte, o la autoridad donde Dios me ha dado, digamos, para yo moverme. Entonces, ¿cómo sé esto? Entonces, dividámoslo en 4 puntos, que es, hay un lugar, ¿cierto? Una cosa geográfica a la cual Dios me llamó. Hay un tema demográfico, que es una edad, estatus o clase social. Hay como un sistema que podríamos llamarle los montes, ¿cierto? Que digamos, dejémoslo así más sencillo por ahora, más adelante lo expandimos. Entonces es un lugar geográfico al que Dios me llamó, algo demográfico, es decir, a cierto grupo de la sociedad o a ciertas edades, ya lo voy a explicar, y un sistema que es, digamos, ya sea negocios, sea el gobierno, los medios, esto y lo otro. Entonces, digamos, versículos bíblicos. Yo quiero, digamos, ahí, voy a también decir como yo
le digo, por ejemplo, a las personas que me preguntan esto, porque es muy importante. Primero, lo primero, cuando a mí me preguntan las personas que yo discipulo, que les enseño es, ¿cuál es mi llamado? Y yo he estado orando por mi llamado y siento que Dios no me responde, y mi llamado, y mi llamado, y mi llamado, y mi llamado. Bueno, primera de Timoteo 1:5, que es el fin del mandamiento, es el amor nacido en un corazón puro y una buena conciencia y una fe no fingida. Entonces, cuando nosotros vemos, tenemos que tener ese amor primero. Lo primero que tú tienes que tener es esa identidad y ser fiel donde tú estás. El momento que tú te conviertes, tú estás en un lugar, Señor, yo voy a ser fiel. No me importa lo que tú me das, pero yo voy a ser fiel. Y ahí agarras la atención del cielo. Porque Dios dice, esta persona, esta mujer, este hombre, lo que sea que yo le dé, esa persona va a ser fiel con eso. Yo le doy una persona y lo va a discipular, lo va a ayudar, le doy una persona para servir, le sirve esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que llevar? Le doy un libro, se lo lee, le doy un video, se lo ve, le doy un predicador, se ve todos estos videos, le doy la palabra, se la lee, o sea, es una persona fiel. Entonces tengo que mostrar mi poder a favor de eso y ahí el Señor te va a hablar, porque te va a poner estrategia, porque tú te vuelves una persona que es importante. No es que no seas importante, yo no tampoco que entiendan eso, no es que no sean importantes para Dios, por algo Él te salvó, por algo estás acá, por algo Él hizo todo lo que tuvo que hacer para traerte a ti al reino. Pero luego tú te vuelves una persona importante para el reino de Dios. Útil, yo diría. Útil. Entonces, cuando tú te vuelves útil, ya digamos, Dios dice, esta persona yo la tengo que poner acá, o acá, o acá, o acá, porque esta persona definitivamente ha cambiado, digamos, o donde quiera que yo lo ponga va a cambiar ese lugar. Y segundo, yo quiero que ustedes se pregunten y le pregunten a Dios, más allá de cuál es mi llamado, también cuál es mi dolor santo o mi enojo santo, que es cuál es mi carga. Muchos de ustedes, no, es que política, yo no sé qué, es que la política de todos los políticos, pero si yo estuviera ahí, o ni siquiera dice si yo estuviera ahí, pero si entrara un candidato de Dios, eso cambiaría. O no, es que en la música, pero es que yo sé que la música puede cambiar los corazones y la mente, y yo tengo la revelación que al hacer música las personas lo que dicen se convierten, y entonces se vuelve tu dolor santo. O que ve las horas y el tráfico y dice, yo sí las haría más rápido. O no, yo creo que el tráfico de personas, por ejemplo, que dicen. No, yo decía el tráfico de carros. Entonces, por ejemplo, el tráfico de personas. Alguien que ve el tráfico de personas, todos lo vemos, todos vimos la película Sueño de libertad. de eso, de Jim Caviezel. Y entonces hay gente que, no, obviamente todos quedamos súper impactados, pero hay gente que hasta este día dice, no, yo tengo que hacer algo con eso. Dios te puso una carga ahí. Exacto. Para que tú seas ese cambio. O sea, tú usualmente has pensado como, alguien tiene que hacer algo sobre esto. Y lo que piensa Dios es, ese alguien eres tú. ¿Sí? Entonces, muchas veces va a ser ese dolor santo. A veces nosotros somos la respuesta al clamor de Dios y no Dios la respuesta de nuestro clamor. Ese es nuestro deseo. Power. Entonces, quería decir, entonces como está diciendo Eliseo, ciertas formas para encontrar tu llamado puede ser un talento que Dios te dio, puede ser una carga, un dolor que tú tienes, o puede ser, vamos a empezar a preguntarle a Dios y Dios lo va a revelar. Casi nunca pasa, pero diría que también hay excepciones donde una persona nunca ha estado expuesta a una parte de su vida, de sus talentos, nunca lo descubrió porque nunca estuvo expuesto a eso. Y Dios dice, pam, yo te he llamado a esto, y no dice qué, y de pronto es un profeta con mucha credibilidad o lo que sea, y uno entra ahí y Dios dice, eso era, y Dios lo llama ahí. Es más raro, pero puede pasar. Lo normal es que en tu vida siempre estés como medio siempre tocando algo por ahí, acercándote a eso es lo que te duele, eso es lo que ves, eso es lo que te interesa, o ese es el don que tienes. Entonces, tiene que ver con eso. Listo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que le hacemos a Dios? Entonces, Dios, cuando vamos a decir, venga tu reino, Dios es un Dios general, pero también es un Dios específico. Entonces, cuando yo le digo a Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ahí yo tengo que saber dónde quiero que venga el reino de Dios, porque el reino de Dios va a venir a través mío. Uh-huh. Ojo, ¿eh? Sí. Entonces, Amén. Entonces,
eso es lo que yo tengo que preguntarle a Dios primero. ¿Cuál es el lugar al que tú me has llamado? Y vamos con unos versículos. En Hechos 16:6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, está hablando de unos apóstoles, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué quiere decir? Dios no los había llamado a un lugar. Después Jesús les dijo a los apóstoles, Mateo 10, dice, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? Dios les estaba dando un lugar geográfico muy específico y diciendo, esto no, esto sí. También incluso Jesús, cuando le preguntaron, digámoslo, el reino de Dios, que se había sido llamado a traer el reino de Dios, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que empezamos a preguntarle a Dios. Dios, ¿a qué lugar me has llamado? Y entonces Dios te puede responder una nación, Dios te puede responder una ciudad, Dios te puede responder, digamos, una empresa, un lugar de trabajo, una iglesia, ¿cierto? O incluso un monte. Pero lo importante es empezar a preguntarle a Dios, ¿cuál es el lugar primero geográfico? Geográfico, a veces hablábamos con ciertas personas y yo les digo, y por ejemplo, ella me decía, una amiga me decía, yo trabajo en un café y pues no sé a Dios dónde me llama, entonces yo digo, listo, lo primero es que Dios te tiene aquí en Pereira, entonces pues empieza a ser fiel con la ciudad donde estás y si Dios después te revela que te quiere llevar a otra ciudad del país, a otra nación, lo que sea, Dios lo va a empezar a revelar, pero como decía Eliseo, siempre arrancamos no desde un lugar de que esperamos hasta que Dios me diga lo siguiente, sino donde estoy, ya Dios está esperando algo de mí porque ahí me puso. Y ahí yo arranco y soy fiel y a partir de ahí, fiel en lo poco, fiel en lo mucho, entramos en ese llamado. Entonces el lugar... Y es ser fiel en cuanto a lo que Dios te dice, pero ser fiel con todo. Porque una persona fiel es una persona útil para Dios. Entonces lo vuelvo a recalcar porque es muy clave. Si tú eres fiel donde estás, Dios va a ver eso. No, pero nadie me vio. Pero es que yo hice esto y esto y esto y pareciera que nada, no, salí de allá sin nada. Nadie me recompensó nada porque el pastor preciso la agarró en contra de mí y me sacó de la iglesia. Pero Dios te vio. Y Él te vio siendo fiel y entonces Él te pone en otro lugar para que seas fiel. Cuando uno tiene un muy buen trabajador, uno le da más trabajo, pero lo promueve. O sea, yo le doy más trabajo porque es muy bueno, pero lo promuevo y le doy más responsabilidad. Vea, usted tenga otros debajo de usted porque usted lo está haciendo muy bien, pero lo promuevo. Entonces, así es en el reino. Cuando tú estás haciendo, Él te va a promover, pero te va a dar más responsabilidad también, pero te va a dar más autoridad también. Vas a tener más autoridad sobre personas, más responsabilidad, pero ¿cómo esperas que Él te dé algo así si no haces nada al principio? Y es el principio de Ruth. ¿Sí? Tienes que trabajar en la tierra. Ella dijo, déjame ir al campo. Le dijo a Noemí en Ruth 2. Se pueden leer el libro de Ruth cortico. Ella dice, ya llegué acá, estoy en el campo, vos... Él es muy rico y era un pariente muy rico, déjame ir al campo, te ruego, Noemí, que me dejes ir al campo a trabajar. Yo no sé qué voy a hacer allá, pero voy a trabajar en el campo. Y tú tienes que trabajar en el campo y el momento que ella está ahí es la primera vez que la ven los siervos de vos, y tiene como el primer contacto con vos. ¿Por qué? Ya vamos a hablar de la unción. Pero estamos 25 minutos. No, tenemos tiempo, dale. Tenemos tiempo, la gente, ¿quieren seguir? Seguimos y todos me dijeron que sí. Seguimos sí, paramos no. Seguimos sí, paramos no. Atrás tenemos gente diciendo yo quería decir que no. con un ejemplo, digamos ya personal mío. Entonces, cuando yo le pregunté a Dios, ¿a qué me llamaste? Entonces, como estábamos diciendo, lo importante es entrenar, poder oír la voz de Dios porque Dios nos habla más claro. Si no es posible, hay profecía, hay personas que escuchan la voz de Dios, que tú confíes, que tengan credibilidad. Y si no, empiezas a hacer estas preguntas tú en tu lugar secreto con Dios y empiezas a disminuir o enfocar todo lo que Dios está hablando hacia ciertas cosas. Entonces, ¿cuál es el lugar al que Dios me ha llamado geográfico?
¿Cuál es lo demográfico? ¿Qué significa eso? Dios de pronto me ha llamado a los jóvenes, Dios de pronto me ha llamado a una clase social. Hay gente que dice, no, es que Dios me llamó literalmente a ponerle sandalias a los que no tienen y a alimentar. Hay otros que dicen, no, es que Dios me llamó, como la doctora Sharon Stone, Dios la llamó allá a hablarle a los del palacio de Inglaterra, entonces ella vive ahí y ahí Dios la llamó y Dios la bendijo para que pudiera vivir ahí. O sea, hay ciertos lugares, pero entonces, ¿dónde vamos a ser efectivos? ¿Dónde vamos a sentir toda la plenitud de Dios y vamos a llegar al cielo donde Dios nos diga, bien hecho siervo fiel? Es cuando cumplamos lo que Dios nos llamó. Entonces casi siempre el cansancio, la fatiga, o cuando la gente se rinde o se sale del llamado, o tiene mucha guerra o lo que sea, muchas veces porque de pronto no están en el lugar o a las personas que Dios los llamó o en el llamado que están, entonces están cargando algo en sus propias fuerzas y no con la gracia y el manto. Entonces yo quiero dar un ejemplo, es que nosotros, Daniel, Eliseo y yo, para los que nos conocen, nos vinimos a Pereira hace un tiempo porque Dios, digamos, nos mostró un lugar. Entonces nos dijo, váyanse a Pereira. Entonces nosotros nos vinimos a Pereira, así sea temporal, eso quería decir, a veces Dios te muestra un lugar, puede que sea temporal, puede que sea por una temporada, pero si tú ya sabes que es una temporada, tú tienes que decir, Señor, donde tú me estás poniendo, voy a ser fiel con todo, lo voy a entregar todo, voy a orar, voy a hacer tu voluntad, cuál es la asignatura de esa temporada, y yo a partir de ahí voy a ser fiel, porque en el momento en que termina esa temporada, ya Dios te va a promover a otra cosa incluso mejor, porque tú fuiste fiel en lo que Él te dio. Yo tengo que salir con fruto del Exacto. lugar Algo tienes que multiplicar. y mostrar el reino, porque dice, cuando Jesús mandaba, los enviaba a los discípulos a los lugares, los enviaba a ciertos lugares, les decían, sanen a sus enfermos, saquen fuera a sus demonios y digan, el reino de Dios se ha acercado a este lugar. Entonces, donde estés tú, el reino de Dios se tiene que acercar en poder, en milagros, en señales, pero también en fruto, en amor, en que tengas buen testimonio, en que tengas buen testimonio donde Dios te mandó a trabajar, que tengas buen testimonio en donde vives, que tengas buen testimonio. También eso es, digamos, tener fruto y a quien discipulaste. Amén. Y nosotros, digamos, somos parte de un ministerio que es la generación de Isaacar, restaurando la generación de Isaacar, que dice que son entendidos en tiempos, en temporadas, y que le decían al pueblo qué debía hacer. Entonces, si de pronto tú no estás todavía en el lugar y quieres empezar a crecer, rodéate de personas que escuchen la voz de Dios, que te puedan enseñar, que puedas crecer en tu intimidad para tú también oír. No solo que alguien te diga que es bueno. A veces nosotros, la gente viene y profetizamos, Dios les habla tremendo, pero queremos siempre que todos crezcan para que cada uno escuche la voz de Dios para incluso los tiempos. Entonces estaba dando el ejemplo de Pereira. Dios nos llama a un lugar específico y después decimos, listo, ¿a qué nos llamaste o qué tenemos que hacer aquí? Y Dios nos habló a cada uno diferente. A mí me dijo, tienes que estudiar. Y yo decía, Señor, por favor, te ruego, como decía Ruth, Señor, te ruego, déjame trabajar. Y Dios me dijo, no, vas a estudiar. Y no me salía ni una opción de trabajo. Imposible, lo veíamos que era sobrenatural. Pero entonces yo fui fiel, estudié y Dios en un momento me hizo así. Cambia la temporada en 6 meses y ya tengo que hacer otras cosas y uno fue, y Dios ya, cuando Dios te da una temporada, ya es esa temporada y cuando ya pasa y ya lo que hiciste, y ya si fuiste fiel, Dios te da, digamos, las herramientas que ganaste ahí o lo que aprendiste, lo que sea, si lo hiciste para Dios, Dios entonces después te promueve y así en otras cosas. Entonces, estamos dando como pequeños como tips o nuggets para empezar a encontrar ese llamado y después entonces cómo lo hacemos a lo práctico. Quería ya dar un ejemplo, lo que decía Eliseo de Ruth lo vamos a decir y quería dar este ejemplo antes de que nos apaguen las cámaras por el tiempo. Pero yo creo que da el ejemplo y hacemos parte 2. Listo, y hacemos parte 2. Entonces el ejemplo lo leí en un libro del profeta Tommy y él decía el siguiente ejemplo. Él dice, se me acercó una señora en la iglesia a que le diera una palabra de Dios. Entonces yo profeticé sobre ella y vi que Dios la iba a hacer la presentadora de televisión de la BBC, como decir acá en Colombia, que alguien le profetice en liga, Dios te va a ser el presentador de las noticias de Caracol. Pum, le dio la profecía. Entonces él ahí como está enseñando, él dice, si a mí me dieran esa profecía en vez de esa señora, ¿qué haría yo para colaborar en la profecía que Dios me da? Porque hay mucha gente que dice, Dios me dijo eso y se van a orar y dice, Señor, yo sé que va a ser la presentadora y entonces se queda esperando a ver si el otro día lo llaman de Caracol. O sea, en un mes y cuando pasa un mes y pasa un año y pasan 2 años, pasan 3 años y la persona dice, es que es un profeta falso porque no se cumplió lo que Dios me dijo y se quedan antes frustrados porque Dios les dijo algo que después no se cumplió. Entonces, ¿cómo aterrizamos lo que estábamos hablando con Eliseo en el otro episodio? ¿Cómo lo hacemos pragmático, práctico? ¿Cómo recibimos una profecía
y empezamos a caminar hacia lo que Dios está diciendo y colaboramos con Dios en el proceso. Dios le dijo a Moisés, voy a liberar a Israel, pero igual Moisés le tocó ponerse las sandalias, la bala y empezar a caminar hacia Egipto. Eso lo van a ver en el episodio 2 de cómo hacerlo de cómo hacerlo de forma práctica. Listo, dejémoslo para el episodio 2. Si quieren saber cómo, lo van a ver en el episodio 2, en la parte 2, no se lo pierdan. Eso me cambió la vida. Por ahora pueden comentar preguntas que tengan para los próximos episodios. Le pueden dar like, se suscriben Me apagaron las cámaras. y pueden compartir. Compartan esto con alguien que ustedes sepan. Ellos están buscando el llamado y no saben dónde empezar. Chao, bendiciones.